el, cómo en alguna época de la historia la espiritualidad había descendido, como se dice, había descendido la espiritualidad de los creyentes, de los cristianos. Dice que el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a Tesalónica, mencionó que había llegado la apostasía y se había establecido por el poder papal. Por lo tanto, dice que al respecto del día de Cristo. Vamos a buscar 2 Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer algunos versículos en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ustedes busquen en su Biblia, hermanos. Versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Ya vamos a hacer lectura de la palabra del Señor. Dice la Escritura, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Vamos a entender un poquito que en el versículo 1 el apóstol Pablo habla de la importancia que es prepararse para encontrarse con Jesús, pero también habla de ese encuentro que vamos a tener, esa reunión pronta que vamos a tener. ¿Cuánto anhelan que Jesús venga pronto? ¿Cuánto deseamos que el Señor esté ya viniendo? ¿Ya? El apóstol Pablo deseaba que su iglesia de Tesalónica, esta fue una carta escrita para la iglesia de Tesalónica, lo esperara. Y dice en el versículo 2, y ahí viene el versículo 2 que habla sobre, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Me llama mucho la atención este versículo 2. El Señor advierte a través del apóstol Pablo lo que va a suceder en el futuro. Quizás en algún momento tú te alejaste de los caminos del Señor, te enojaste con Dios, te enojaste con algún hermano, con alguna familia y empezaste a escuchar algunas ideas que no corresponden a la palabra del Señor. Hay mucha gente que se aparta de los caminos del Señor y empieza a decir Dios es cruel, Dios es malo, Dios tiene la culpa, Dios no responde en las oraciones. ¿Será que Dios es cruel y se ha olvidado de nosotros? Había una persona que había perdido a su padre y a su madre en un accidente. Y este joven les consternó la situación de haber perdido a sus padres. Sin embargo, él se refugió en el Señor. Su refugio fue Dios. ¿Cuál es tu refugio? ¿Será que nos vamos a olvidar de Dios y nos vamos a alejar de Dios? ¿Y va a ser que cualquier cosa nos va a mover del fundamento que es Cristo? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Verdad? Pero miren lo que dice en el versículo 3, que justamente es lo que vamos a entrar, porque dice que en aquella época, estamos hablando de Tesalónica, en los años del apóstol Pablo, entró la apostasía temprana, y dice que la iglesia entró errores que se empezó a cometer, y la preparación en el camino, dice que se desarrolló también en este tiempo, de aquel tiempo se repitió en nuestros tiempos también. En el versículo 3 dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Porque no vendrá, dice, perdón, no se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vemos aquí que el camino del desarrollo de la apostasía se ha ido presentando en el pasado. Y también se presenta hoy día. Poco a poco dice que vemos que primero se empieza a entrar rápidamente y en silencio y empieza a desenvolverse y va cobrando fuerza y dominio sobre la mente de los hombres. Y el misterio de la iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. ¿Cómo está hoy día? La gente se deja engañar por cualquier cosa. Me acuerdo del año 2008, estaba golpeando una puerta en un edificio en Maipú. Golpeé la puerta
y estaba en mi tercer año de teología colportando en esa ciudad, en esa comuna que es muy católica, en Santiago. Ahí está el templo más grande de todo Chile, templo Motivo. Y resulta de que estaba golpeando esa puerta en un sector de Maipú. Y de repente recién pasa, joven, ¿qué necesita? Y empezaba a presentar proyectos y resultó ser una persona, una familia que estaba alejada de la iglesia. Y me contaban que iba a la iglesia que estaba ahí, la iglesia del jardín. Y resulta de que me dicen, "Oh, hermano Joel, mire, veamos este video". Ya. Y empezamos ahí, me mostraron un video, Resurrección de Juan Pablo II. Esto fue el año 2008. Yo no estaba ni ahí con los videos de YouTube, no estaba ni ahí con nada. Y empezaban a mostrar, mire, 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 hermano Juan, mire, convénzase, mire, aquí está Juan Pablo II para la resurrección y todo. Y estos hermanos eran engañados por este video. Y como ellos no estaban yendo a la iglesia, como no estaban estudiando la escritura, como no estaban profundizando en la palabra de Dios, el enemigo los tienta y nos confunde. Hoy día hay muchos videos. Usted va a internet y encuentra muchos videos. Me pasó también en el distrito anterior que estábamos ahí en la iglesia más humilde del distrito, que queda ya en La Vega, ya en el cerro. Ya. Y un hermano, me acuerdo que se había bautizado y había estudiado la fe de Jesús. Y este hermano, su papá era adventista, ya llevaba como 40 años en la iglesia adventista. Y su papá estaba contento porque su hijo se hizo adventista. Pero este joven empezó a ver YouTube, empezó a ver aquí, video acá, video allá, y vio que en este caso la tumba del linaje de White tenía símbolos masónicos. Dijo, no, ¿qué símbolo? Somos masones. Entonces él empezó a ver los videos de estas situaciones y él empezó a decir que la iglesia era masona. Por lo tanto, creía en Baal. ¿Ya? Por lo tanto, creía en Jezabel. Entonces él empezó. Entonces un día él escribe en un WhatsApp del grupo que él participaba, que era miembro, y dice, yo me retiro de la iglesia porque ustedes creen en Jezabel, creen en Baal, yo me retiro. ¿Ya? Entonces yo quedé sorprendido. Y él mostró a su padre los videos. Y el papá empezó a mirar los videos. ¡Oh, qué impresionante! ¡Oh, qué interesante estos videos! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, y mire, estamos perdidos! Ya voy a llevar a la iglesia, a los ancianos de la iglesia. ¿Y saben qué? Llegó a la iglesia de La Vega. Y le dijo, yo voy a presentar a toda la iglesia. Le dijeron, hermano, tranquilo, por favor, pare un poquito. Que usted va a presentar? No, tengo unos videos, evidencia que la iglesia está perdida. Nosotros estamos perdidos. Y ¿saben qué? Los hermanos lo pararon los líderes, pero no tenían argumento para responderle. Entonces, los ancianos quedaron como chaleco de monos, como dicen acá en Chile. ¿Ya? Entonces, menos mal que nos dejaban presentar el video porque quizás toda la iglesia estaría dividida en este momento. Y me tocó ir el siguiente sábado y me contaron, pastor, pasó esto. Ya, terminó la reunión, punto, vamos, mis queridos ancianos, al tiro vamos a ver a este hermano. Ya, y mientras íbamos en el auto, ya. ¿Cuántos sábados que no viene el hermano? No, pastor, hace como 3 meses. Ya, perfecto, ya, muy bien. Este hermano iba una vez al mes, volvía, iba una vez al mes y volvía. O sea, no era extraño que este hermano, pero en esta ocasión, él se estaba alejando definitivamente de la iglesia. Entonces fuimos con los dos ancianos, nos sentamos ahí. ¿Cómo está, hermano? Bienvenido. Nos sentamos. Hermano, ¿cómo está? Bien, pastor, aquí yo estoy convencido que la iglesia adventista está perdida. Pastor, he visto unos videos de YouTube, mi hijo me mostró, y ahí somos iglesia amazona. Digo, hermano, bien, interesante. Vamos a orar. ¿Ya? Oremos. Oramos con el hermano. Ya. Traiga su Biblia. Ya. Veamos Apocalipsis. Veamos Daniel. Ya, listo. Muy bien. Ya. Traiga el libro Conflicto de los siglos. No tengo. ¿Qué libro tiene? No, el deseo de toda la gente. Perfecto. Traiga ese libro, el deseo de toda la gente. No, le había preguntado por qué libro tenía, me dijo el conflicto de los siglos. Y ahora me acordé. Y el conflicto de los siglos. Muy bien. Vaya a buscar. Traiga el libro. Ya. Fue a buscar el hombre y se demoró media hora en encontrar el libro. Trajo el libro. Pásame el libro, hermano. Ya, listo, muy bien. Ya. Y el libro estaba blanquecito. Estaba como esta Biblia, ¿no? Miren, fíjense, esta Biblia estaba blanquecito. ¿Ya?
Y usted dirá, oh, el pastor no estudia la Biblia. No, no se equivoquen, hermano. Esta Biblia es solamente para predicar. Tengo una Biblia de estudio que es la Biblia del colportor. La que más me gusta es esa Biblia. Esa está subrayada, marcada, está hojeada, está con marquitas. Y se dan cuenta, es solamente para predicar. ¿Ya? Para eventos especiales. ¿Ya? Para preparar. Pero en este caso estaba igual que la mía. Estaba tan blanco. Y yo le dije, ¿hace cuánto que tiene ese libro? No, hace 20 años, pastor, tengo este libro. Y alcanzó a leer el conflicto de los siglos de comienzo a fin. ¿Qué creen ustedes que me respondió este hermano? No, pastor, yo lo único que leí la introducción del libro. Ah, estamos mal, pues, hermano. Estamos mal. Usted vio la Biblia, leímos Daniel, leímos Apocalipsis, y usted se dio cuenta que aquí no hay masonería. Pero me preocupa que usted no lee, hermano. No lee la Biblia, no lee el Espíritu de Profecía, no lee los consejos del Señor. No, si vamos a ir a convencer a mi hijo. No, hermano. No. Usted primero tiene que estudiarla, profundizar y leer los escritos. Los libros que el Señor nos permite leer, ¿verdad? En este caso usted va a leer Daniel, va a estudiar, quita el curso, hágalo, estúdielo, profundice. Y después hablamos. Muchas veces podemos ser engañados como este hermano, o como muchas personas son engañadas. De eso nos advierte el Señor. Dice que la apostasía poco a poco entró y se fue cobrando fuerza y sobre la mente, y el misterio de la iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. El enemigo empieza a engañar a las personas y la gente empieza a creer. Miren lo que dice en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es sujeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aunque parezca duro lo que voy a decir, porque es fuerte, esto está en el conflicto de los siglos, capítulo 3. Usted lea el capítulo 3, le dejo esa tarea. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. Empezó a entrar, recordemos que Constantino aceptó el trato con los cristianos, hizo un trato, le dijo, mira, ¿sabes qué? Ya, dejemos de perseguir, dejémonos de morir gente. Guardemos el domingo, guardemos este día que es el día que yo guardo, el día del sol. Guardemos, ¿qué tanto? Si no hace daño a nadie. Y el cristianismo empezó a entrar, el paganismo. Y aquí dice que se sienta en lugar de Dios. Ningún hombre puede sentarse en el lugar de Dios. Ningún hombre puede ser el intercesor entre el hombre y Dios. Solamente el Espíritu Santo, solamente Cristo. Entonces vemos aquí que la iglesia dice que el espíritu de avenencia y la conformidad fue refrenado por algún tiempo por causa de las terribles persecuciones. Recordemos que la iglesia sufrió persecución. ¿Se acuerdan de la Santa Inquisición? ¿Qué pasaba si la persona en el tiempo de la Inquisición era encontrado la Biblia leyendo como estoy ahora yo? ¿Le felicitaban? ¡Ay, felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Qué bueno! ¿Está estudiando la Biblia? ¡Genial! No, a la cárcel. Y a la hoguera quizás. O era encarcelado. No sé, era terrible, una tortura. Dice acá en el versículo 5. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, el apóstol Pablo dice, miren, recuerdan, va a haber persecución, va a haber apostasía, pero también está hablando de nuestro tiempo. En el tiempo de nosotros hay apostasía. Y es terrible porque la persecución que sugiere la iglesia bajo el régimen del paganismo, pero habiendo cesado la persecución, penetró en las cortes, en los palacios, los reyes, penetró en la iglesia, y en un lado humilde dice que sencillez de Cristo y de sus apóstoles, por la pompa y el orgullo de los sacerdotes. Recordemos que los sacerdotes dejaron el paganismo que entrara en su vida. Y entró también con los gobernantes paganos y sustituyó los requerimientos de Dios por todas las teorías y tradiciones de los hombres. Y viene lo que dice en el versículo siguiente, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Va a llegar un momento que este poder se va a manifestar. Ahí vamos a leer algunos textos de Apocalipsis, vamos a leer otros versículos. Y dice que la conversión nominal de Constantino, vamos a ver justamente a Constantino, a principios del siglo IV, causó gran regocijo. Hoy me voy a convertir. Así les ofreció. Yo estoy convertido, soy cristiano, quiero ser un buen cristiano, ya no voy a perseguir más. Pero miren,
dice, sí, disfrazado con una forma de rectitud. Los cristianos creyeron, oh, mira, ha cambiado, ha cambiado. Yo me acuerdo cuando llegué a este país, el año 2003, y me tocó estar en la Universidad Adventista estudiando teología, había un hombre muy conocido, Juan Pablo Dávila. Yo no lo conocía, porque no soy de acá. Entonces, pero había escuchado que este hombre, y de repente veo la noticia, y este hombre era adventista, se había convertido en la cárcel. Y resulta que este hombre, muchos decían, ¿estarás convertido o no estarás convertido? Y de repente una vez lo vi escuchar a predicar a la universidad, y el canal Megavisión, Chilevisión, todos los canales le iban y lo entrevistaban y decían, no creían su conversión. ¿Cómo puede ser que este se esté convertido? Sin embargo, con el tiempo, él siempre ha predicado el Evangelio y ha dejado atrás su vida, ¿ya? En este caso, Constantino no era una verdadera conversión. Él se disfrazó de su conversión. Y en el versículo siguiente dice, en el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Dice que desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo parecía haber venido y vino a ser el vencedor. El espíritu dominó a la iglesia y su doctrina, ceremonia empezaron a entrar. Empezó a entrar en la iglesia cristiana. Doctrinas y creencias equivocadas. Y en el versículo 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién va a resistir la segunda venida de Cristo? Solamente aquellos que aman su venida, dice en Timoteo. Por lo tanto, el apóstol Pablo aconseja a la iglesia tesalónica en su segunda carta que no caigan en semejante desobediencia, que no se olviden de Dios, que no pierdan las doctrinas, las creencias, porque las supersticiones hoy día se están incorporando en la fe. Y dice que el culto que profesaban los seguidores de Cristo, esta vehemencia empieza a entrar. Y entre el paganismo y el cristianismo empiezan a haber una unión. Y el resultado del desarrollo del hombre pecado predicho en la profecía como poniéndose a Dios y enlazándose en sí mismo como yo soy Dios, ¿verdad? Imagínense usted, ¿quién puede perdonar pecados? Según la Biblia, según Salmos, varios textos más, podemos encontrar que el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Cristo Jesús. Sin embargo, vemos acá que el sistema gigantesco de esta falsa religión es una obra maestra y en el cual Satanás se envuelve y engaña a mucha gente y es el monumento por lo cual hace reinar sobre la humanidad hoy día. Y parezca duro lo que estoy diciendo, pero dice que él lleva la atención a la tierra a su voluntad. La gente sigue la voluntad. El 8 de diciembre es un día de la Virgen, ¿ya? De la Virgen María. Y todo el país, mucha gente, en mi país, todo el país se paraliza. Por ejemplo, en Paraguay el 8 de diciembre, todo se paraliza. 8 de diciembre, el presidente hace su discurso en la Basílica Cacupé. Ahí la basílica y la ciudad de Cacupé. Y está el presidente, hace su discurso, ahí está el obispo, los sacerdotes, después ellos hacen su discurso, y está en todo el país. La gente camina en kilómetros y kilómetros para llegar a esa basílica. Pero según vemos la Biblia, aunque parezca duro lo que diga la palabra de Dios, el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? ¿Es el hombre o es Dios? Una vez un hermano en la isla de Chiloé, hace muchos años atrás, cuando estaba colportando, en ese momento me dijo, hermano Joel, quiero contarle, yo fallé a mi familia. Y me contó su situación, que en qué falló a su familia. Y él tenía guardado ahí. Y yo le dije, hermano, usted sabe que yo voy a ser un pastor. Y usted sabe que yo no puedo hacer nada con eso, yo no lo voy a perdonar. Ni lo puedo perdonar. O sea, es Dios quien tiene que perdonar sus pecados, mi hermano. Sí, yo lo sé, pero yo necesitaba contarle a usted, hermano, pero no necesitan contarme a mí su pecado. Cuéntele al Señor. ¿Y hace cuánto ha pasado esto? No, como 10 años. A veces estamos como este hermano que era anciano de iglesia, líder de iglesia, pero no entendía que su pecado, ¿a quién hay que dejar? Al Señor, no al hombre. El hombre no es nada, somos igual que nosotros. Por lo tanto, dice, una vez que Satanás se había esforzado por componer, dice, la componente contra Cristo, fue al Hijo de Dios en el desierto y lo tentó. Recordemos que tentó a Cristo y mostrando de todos los reinos del mundo su gloria, dice que le ofreció todos los reinos de este mundo. Sin embargo, Cristo reprendió al pretencioso tentador. ¿Se acuerdan?
Ustedes saben que Él lo tentó de una manera donde le ofreció los reinos de este mundo, pero Él obligó a marcharse. Él obligó a marcharse. ¿Será que hoy día el Señor nos invita a nosotros a resistir las tentaciones? ¿Será que Cristo hoy día quiere que nosotros podamos resistir? Miren, quería compartir la última parte de la cita que se me pegó la hojita aquí, pero lo vamos a encontrar, ¿ya? A veces cuando uno tiene todo preparado, uno se le extravía. Entonces, mira, quería compartir con algunos textos bíblicos que están justamente presentados en las citas que había encontrado hoy día en el conflicto de los siglos. Me llama mucho la atención porque aquí está, lo encontré. A veces pasa estas situaciones, ¿ya? Dice, a presentar las mismas tentaciones a los hombres, Satanás obtiene mayor éxito. Por ejemplo, ¿cómo nos tienta a nosotros? ¿Con dinero? Por ejemplo, el cristiano dice, aquí tengo que trabajar el sábado, porque voy a pasar hambre. Es que no puedo ir a la iglesia. Bueno, en este momento está cerrada la iglesia. Pero ¿cómo nos tienta a nosotros? Por ejemplo, con el tiempo. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Es el Señor? ¿Hay tiempo para Dios o no hay tiempo para Dios? Antes de la pandemia, mucha gente no iba a los cultos de oración. Y ahora, por la gracia de Dios, bueno, ahora vemos varios conectados. Pero la realidad de la iglesia, si estuviéramos en la iglesia, reunida ahí, ¿habría tiempo para ir a la iglesia? O día no, es que hace mucho frío. Hace mucho frío para ir a la iglesia está muy helada. ¿Ya? Después la escuela sabática el sábado. ¿Cuántos hermanos llegan a la escuela sabática el sábado? No, es que estoy cansado. Pero a la hora del trabajo, ¿cuántos hermanos van a trabajar a la hora? ¿Cuántos? ¿Llegan tarde al trabajo? No creo, no. Llegan temprano porque el jefe lo va a echar. Por lo tanto, tiene que cumplir, ¿verdad? Sin embargo, en el tiempo parece que la apostasía se ha impregnado. En cierta oportunidad pensé en algún momento hacer un cambio aquí en el distrito. Hacer los cambios, como hizo allá en la iglesia de Refugio Divino, una iglesia grande allá en la comuna de San Miguel, ¿ya? Esta iglesia, les voy a contar la apostasía que entró a esta iglesia. Varios líderes de junta de iglesia nos estaban diezmando, porque el anciano de iglesia halló una influencia. Él decía que no necesita el Señor el diezmo. Y por supuesto, Dios no necesita el diezmo, ni la ofrenda tuya, ni mía. Pero ¿por qué nos pide el Señor? Malaquías capítulo 3, capítulo 2. Y en la Biblia hay muchos textos bíblicos que hablan de los diezmos y las ofrendas. Sin embargo, varios hermanos de la junta no estaban de acuerdo. Y un pastor joven ya les habló y les enfrentó con la palabra de Dios. Y no les gustó a los hermanos de junta. Entonces se armó un problema y la misión tuvo que intervenir. Me acuerdo que intervino la misión submetropolitana y esa iglesia pasó a ser grupo. ¿Ya? Y el pastor le dio una depresión porque los hermanos empezaron a atacarlo. El pobre pastor quedó con estrés y lo mandaron al sur de Chile. Y llegó un pastor ya de mucha experiencia, Pastor Galvez, Humberto Galvez, ya está jubilado. Y este pastor empezó a tomar las riendas de la iglesia y empezó a adoctrinar a la iglesia. Daniel, a profecía, Apocalipsis, empezó a adoctrinar a la iglesia. Y resulta de que muchos hermanos se retiraron de ese lugar. Se retiraron de ese lugar por la apostasía. Porque seguían a un hombre, no seguían ¿a quién? A Cristo. Cristo dejó su palabra. Y a veces nos tienta el enemigo, a veces nos usa para mal el enemigo. Y nosotros tenemos que buscar en la palabra para que no nos engañe y seamos usados para mal. Y resulta que en esa iglesia funcionaba al revés. El culto divino comenzaba a las 9:30 y terminaba a las 10:15, 10:30, más o menos aproximadamente 1 hora, ¿ya? Y después comenzaba la escuela sabática. Y yo me pregunto, ¿funcionaba esa metodología? ¿Qué creen ustedes?
Estaba repleta la iglesia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque querían estar en el culto divino. Los hermanos dentistas están pegados. Culto divino, culto divino. Entonces en la mañana yo llegaba y podía predicar en esa iglesia. Y me acuerdo que prediqué varias veces. Llegaba, oye, está lleno de hermanos. Y yo pensé que era la escuela sabática. Oye, los hermanos aquí se quedan para la escuela sabática. Oye, qué impresionante. Terminaba el culto divino y los hermanos Shaolin, ¡pau!, partían. Y yo decía, oye, yo me quedaba para la escuela sabática porque me tocaba estar en la escuela sabática de sermón. Entonces, primero sermón y después la escuela. Entonces dije, oye, algunos hermanos se iban, partían. ¿Ya? Entonces, pero quedaba un poquito más que quizás en otros sábados. ¿Ya? Pero yo decía, Señor, ¿será la forma, la técnica, obligar a los hermanos ya, culto divino? ¿Ya? Porque hay hermanos que solamente ven el culto divino. ¿Y la escuela sabática? Donde estudiamos la escritura. Cuando la escuela sabática, mis hermanos, es para estudiar la Biblia, revisarla, profundizarla, ¿verdad? Es la escuela sabática donde debemos estar compartiendo, aprendiendo la doctrina del Evangelio. Por ejemplo, esta lección de este trimestre habla justamente sobre cómo estudiar la Biblia, cómo profundizarla. Y dice acá que Satanás obtiene mayor éxito y asegura su honor y ganancias mundanales, y la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra. Y habiendo rechazado de esa manera, Cristo fue inducido a rendir pleitesía, o sea, se rindió. Y representa el obispo de Roma. Entonces vemos aquí, acompáñenme en Lucas 4:8. Vamos a buscar algunos textos. Lucas 4:8. Y vamos a ver justamente cómo nosotros podemos enfrentar las tentaciones. Lucas 4:8. Recordemos que Jesús fue llevado al desierto, estuvo 40 días, y en ese momento fue tentado, y Jesús responde en el versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él le servirás. 3 veces le respondió Jesús las mismas palabras. Vete, anda. Jesús siempre con la palabra respondía. ¿Cómo nosotros podemos defendernos ante las tentaciones? ¿Cómo podemos defendernos de la apostasía? Apocalipsis 13:2. Acompáñenme en Apocalipsis 13:2. Vamos al último libro de la Biblia. Ahí me están llegando los pedidos ahora sí. A ver si después. Dice la palabra de Dios, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. ¿De qué bestia está hablando? Hay 2 bestias, la del mar y la de la tierra. Y esta bestia empieza a tomar poder. Qué interesante que Apocalipsis 13 habla de las 2 bestias. Hay una hermana que estamos estudiando los domingos ahora, y esta hermana estaba buscando al Señor. Ella tiene una amiga que es adventista, y resulta que esta amiga, un día, ella con la necesidad de buscar a Dios, dijo, Señor, yo quiero buscar a la iglesia que estudie la palabra de Dios. Y ella estaba yendo a un lugar que se llama Shalom, y estudiaban Salmo. Leían Salmo y ahí quedaban. Y no avanzaban más, estudiaban y ahí quedaban. Y resulta de que ella empezó a tener deseos de buscar la palabra, y empezó a inquietarse. Y esta hermanita, esta hermana que es la esposa de mi cuñado, lo invitó a participar de un grupo de oración. Y estamos estudiando Daniel.
¿ya? Entonces llegó a este grupo de oración y empezó a estudiar y el pastor Samuel Concha explicaba Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, todo. Y que eso, oh, qué impresionante, oh, y profecías. Y empezó ¿cómo se dice? A tomar el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios estaba siendo abierta. Y está. Entonces a ella le explicaron que Apocalipsis 13, de la bestia que está hablando de China. Porque ella le preguntó, ¿cuál es la bestia que salga aquí? No, la pregunta es, ¿cuál es el dragón? Y le dijeron, China. China es el dragón. Así le respondieron. Y si ustedes van a la Biblia, ¿qué dice? ¿Es China? ¿Será China la respuesta que debemos buscar nosotros? Vamos a buscar Apocalipsis 12, versículo 9. Ahí mismo está la respuesta, para que vean que la Biblia siempre tiene su respuesta. Y fue lanzada el gran dragón, serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos la palabra de Dios, que esta hermanita, cuando yo le presenté este texto, que hace así, quedó emocionada la hermana, se emocionó, dijo, porque justo un día el pastor había hablado sobre Daniel, que Daniel siempre cuando le hablaba el evangelio a los reyes, Nabucodonosor, Belsasar, siempre le llevaba a una decisión. Y el Señor nos invita a tomar decisiones. No podemos estar con dos caminos. Y ella estaba con dos caminos, estudiaba con nosotros en la mañana y los días viernes se juntaba con este grupo que estudiaban Salmos. Y ella se decía, ya sabes que hasta aquí nomás. ¿Ya? Porque la palabra de Dios tiene respuestas. Entonces yo pregunto, si tú necesitas respuesta, tienes que pedir a Dios sabiduría y Él te la va a dar. Los días domingos se está estudiando Apocalipsis, aquí por medio de estas redes sociales, de la Iglesia de la Rosa, a las 6 de la tarde. ¿Quieres saber de Apocalipsis? Aprende. Aquí está, en medio, ¿no? Profundiza, ¿no? Pero no, nos da flojera, no, es que yo tengo que, entonces, por ejemplo, este domingo estuvimos estudiando con ella tiene una amiga y empezamos, nos juntamos, estudiamos la fe de Jesús y este estudio bíblico para mí fue reconfortante. Pero imagínense a las personas que participan el domingo a estudiar Apocalipsis. Escuchar, estudiar las profecías, empieza a enmascarar, porque ese es el enemigo. El enemigo no quiere que tú aprendas, el enemigo quiere que tú estés ciego, pero también el enemigo te mantiene en la tibieza. No, que estoy bien así, no necesito participar de los programas de la iglesia, estoy bien así, no, voy a ver otra cosa mejor, ¿verdad? Miren, vamos a buscar Nehemías 4:10, vamos a ir al profeta Nehemías. Esdras, Nehemías, van todos de la mano, está. Nehemías 4:10. Dice la escritura, la palabra de Dios, recordemos que en el pasado pasaron muchas cosas. Dice en el versículo Dios, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Va a llegar un momento de que vamos a querer edificar nuestro hogar, nuestra familia, nuestra vida espiritual, y va a ser tarde. El Señor quiere que hoy día edifiquemos nuestra vida espiritual en Él, en Cristo Jesús. Nosotros debemos orar para que el Espíritu Santo sea derramado en nuestra vida. Derrame el Espíritu Santo y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Como dice la función del Espíritu Santo. Vamos a Lucas 21. Con estos versículos vamos a terminar hoy día. Lucas 21, 16 y 17. Vamos a buscar Lucas 21. Y estos versículos sí que son realmente remecedores también, como muchos textos de la Biblia, ¿no? Y a veces no queremos leer estos textos porque no nos gustan. No, estos textos no, leamos otro texto mejor. Ya, veamos otra cosa. Quiero contarles que hay un hermano que el otro día me llamó la semana pasada. Un anciano llamó a mi teléfono, pero yo justo estaba en una asamblea de pastores y pasé el teléfono a mi esposa. Dije, mira, no puedo contestar porque estoy en una asamblea. Y después terminó la reunión, eso fue la semana pasada, el martes pasado, y
Y me dice, pastor, hay una persona que quiere entregar su vida a Jesús. Y yo me dije, ¿qué? ¿Entregar su vida al Señor? Sí, pastor. Lo llamé. Y hablamos con este hombre. Y este hombre me dice, pastor, estoy estudiando el conflicto de los siglos y estoy estudiando la fe de Jesús. Y empezó a contarme su historia. Y empezó a contarme cómo el Señor le ha abierto sus ojos hace 3 meses. Él estaba participando en la escuela sabática, en el Sol. Ahí lo hacen por Zoom. Y él estaba contento, ya estudiando la escritura. Y me dice, pastor, he estado ciego todo este tiempo. Y necesito ver la claridad. Y necesito encontrarme con Jesús. Me impresionó su historia. ¿Cuántas personas hay como este hombre que están buscando al Señor? Buscando la verdad. Buscando encontrarse con Jesús. Miren lo que dice Lucas 21, 16 y 17. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Está hablando del tiempo de la persecución. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Versículo 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y dice el versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El Señor te ofrece que Él va a estar contigo. El Señor te va a proteger. Hay un miedo hoy día en mucha gente. Están aterrorizadas muchos hermanos. Pastor, se acaba el tiempo, el fin. Esto ya se viene, el Señor viene pronto. Tenemos que salir de acá, de Quilpué. Irnos allá al monte, a los cerros, ir a los campos, pastor. Hay que vender las cosas, pastor. Algunos están desesperados. Y yo me pregunto, ¿ya el Espíritu Santo les habló? ¿Ya les dijo, ya cumplieron su misión? ¿Ya predicaron a toda su familia? ¿Ya predicaron a sus vecinos? ¿Predicaron a sus parientes que no conocen al Señor? Porque si lo hicieron, amén, alabados al Señor, ya cumplieron la misión. Pero resulta que no hemos cumplido la misión todavía en Quilpué. Estamos en el 4º lugar de contagio en toda aquí la provincia de Marga, si no me equivoco se llama así, ¿verdad? Entonces estamos complicados. Y cada vez aumentan más, y cada vez aumentan más, gente que cada vez... ¿Y cómo está esa familia? ¿Cómo están esos seres queridos que están con dolor? Y le pregunto, ¿conocen al Señor? ¿Tienen esperanza? No, es que la obligación lo tienen los mormones, los católicos, los testigos de Jehová. Ellos tienen responsabilidad. Nosotros no tenemos responsabilidad, así que no. No, el pastor Joel tiene responsabilidad. El pastor de este lado de aquí, el pueblo, así que él tiene responsabilidad. Por supuesto, soy responsable humanamente, entre comillas, pero somos todos responsables delante del Señor, porque en la Biblia no dice, y el pastor Joel va a tener que predicar en todo Quilpué, pues solamente él solo. No dice la Biblia, porque si dice ahí, estamos equivocados, hermanos, no. La responsabilidad la tienes tú, la tengo yo. ¿Estás cumpliendo la misión? ¿O estás detenido ahí? No, que mientras pase la cuarentena no voy a hacer nada, y voy a quedarme quieto. Hermano, anímate que el Señor quiere que despiertes. ¿O estás en tibieza? Hermanos queridos, esta pandemia sigue y no para. Y hay mucha gente que está sufriendo el contagio. Y hay gente que sus padres, y hay gente que ha muerto. Hay mucha gente fallecida en Chile, en el mundo. Gente que está muriendo. Quizás tú no lo has visto al lado tuyo, alguien que esté muriendo. O quizás sí lo has visto para pensar, oye, murió de COVID-19, oye, qué impresionante. Algunos toman como esto, sí, esta cuestión es un chiste. No es un chiste, hermanos. Por eso Dios quiere que tú te des la mano de Dios y te protejas con Él. Ponte las manos del Señor y Él hará lo suyo. Entonces, hermanos queridos, te invito a que tú profundices la Biblia. Te invito a que tú aproveches el tiempo. Este sábado, conéctate a estudiar la Biblia. Aprovecha la escuela sabática. Aprovecha el sermón. Aprovecha la sociedad de jóvenes. Aprovecha, estudia la Escritura. Profundiza. Este domingo estamos estudiando Apocalipsis acá por medio de este Facebook, ¿no? De las rosas. Estudia, profundiza, pregunta, estudia. Pero ¿qué hacemos en este tiempo? Pero como recién conversábamos con un hermano aquí, anciano de iglesia acá, decía que el ser humano se acostumbra, y es cierto. Cuando fue el 27 de febrero del 2010, mucha gente estaba asustada.
Al siguiente sábado o al siguiente domingo en la iglesia evangélica, católica, todos los templos estaban llenos de gente, ¿no? Y el día sábado, hermanos que habían dejado, ¡pah! Apareció en la iglesia. Hermanos que llevaban dejado ir a la iglesia, ¿ya? Pero ¿qué pasó con el ser humano? Mi primer temblor fue aquí en Quilpué. Mi primer temblor en este país fue el 2005. Estábamos en Belloto 2000, vivíamos en la casa donde era el grupo que se juntaba Belloto 2000. Y me acuerdo que empezó a temblar, empezó a moverse la casa. Empezó a moverse y estaba con 2 cubanos que vinieron a buscar futuro acá. Entonces yo, al líder de la campaña por portaje, me pidió que los recibiera. Hablé con los hermanos y los recibí. Vivían yo dormía en una pieza y en otra pieza. Y me acuerdo que, oye chicos, se acaba el mundo, chicos, se está moviendo la casa. Y yo también estaba asustado, pero yo decía, oye chicos, pero tranquilo, pero allá en Cuba hay huracanes, pues allá este rollo es más terrible todavía el huracán. Empieza a arrancarse, no, pero chicos, eso no, ya nos acostumbramos a los huracanes. Esto se va a acabar el mundo. Pero tranquilo chicos, si, está bien, en mi país no existe tampoco, no existe huracanes, no existe temblores, no existe nada de eso, terremoto tampoco. Le digo, chicos, yo soy el que debería estar asustado. No chicos, para nosotros esto sí que asusta porque se está moviendo todo, mira chicos. Y estaban todos asustados, ¿verdad? Pero ese fue mi primer temblor, mi primer remesón. Sin embargo, después cuando fui a Santiago, me acuerdo que estábamos en un piso de 12 pisos allá en la cisterna, vivíamos en el sexto. Y empezó a moverse, a caerse todo. Y yo asustado, listo, y todo bajaba. Pero me acuerdo que cuando estaba en Limache, íbamos a hacer, mi primo vino acá porque quería hacer el congreso joven en Olmué, de la misión submetropolitana. Él era el departamental de jóvenes. Entonces, oye primo, quiero hacer aquí, vamos a Olmué, a un lugar. Y me acuerdo que estábamos revisando Olmué en ese momento, y hay una cancha allá en Olmué, una cancha ahí donde hacen corridas con caballo y todo. Entonces estaba viendo el escenario, está bueno aquí para ocupar y todo. Y empezó a moverse, y yo asustado me tomé de aquí de las cosas, y me agarré y ellos me decían, ay, ya no seas exagerado, pues primo, ya no vayas exagerado, pues primo, ¿no? Como tanto. Y yo digo, oye primo, pues si está temblando. Y resulta que su esposa estaba acá en Quilpué. Y después dijo no. Y después vio grado no sé cuánto, en ese momento, 6 como no sé cuánto, o 5 y algo. Y en Quilpué fue el epicentro con Valparaíso. Ya fue terrible, ¿no? Entonces, el ser humano se acostumbra. ¿Hay terremoto? Ah, sí, ya estamos acostumbrados. ¿Ya te acostumbraste al COVID-19? ¿Ya te acostumbraste a la pandemia? Ah, sí, esto está pasando, sí, no pasa nada, estoy tranquilo, ¿no? El ser humano se acostumbra a las situaciones, pero no debemos acostumbrarnos. No debemos acostumbrarnos a esta tierra, porque esta tierra es pasajera. Si tú crees que tu vida está en esta tierra, estás equivocado, porque el Señor viene a buscarte a ti y a ofrecernos un lugar mejor, que es el reino de los cielos. ¿Quieres estar en ese reino de los cielos? ¿Te estás preparando para ir con Él? Esa es la invitación que yo quiero hacerte hoy día para ti. Bien, no sé si hay alguna aquí. Tengo algunos en mi WhatsApp, al menos aquí en este grupo. Dice la hermana Mari Paz, no sé si tiene el mismo, ¿sí? Dice, buenas tardes, necesito oración para mi grupo, ya que cerraron 2. Y en este momento estamos en conferencia con los pastores. Feliz tarde, manitos de Chile. Ah, ya. ¿Eso está pasando en Estados Unidos? Ya. Mira, interesante. Saludos desde Coquimbo, ya. Nuestra hermana Francia, bendiciones. Saludos, ya. Después también dice, tremendo libro de Apocalipsis, muchas enseñanzas para este tiempo. Saludos a nuestro hermano Elmer, bendiciones hermanos desde Nicaragua. Mire, desde Nicaragua. Así que saludo a todos nuestros hermanos. Y aquí el último dice, escuchar la palabra de Dios reconforta y de la paz que del mundo nos da. Soy sobreviviente del COVID-19, gracias a mi Padre Celestial estoy con bien y sigo luchando porque esto no ha parado. Acá en New Jersey estamos desde marzo y si no tenemos a Dios en nuestro corazón, solo no nos mejoraremos, es cierto. Así que hermanos queridos, yo te invito a que veas en qué está tu vida y en qué situación está tu familia. ¿Estás en las manos de Dios? Bueno, el Señor nos bendiga grandemente, mis hermanos. Que Dios pueda estar con cada uno de nosotros. Vamos a proyectar un himno, ¿ya? Después voy a orar
por Francisco Fuente, que me faltó orar por él. Ya, toda la lista me faltó orar por él, así que después vamos a orar por él para quedar bien. Así que vamos a entonar un himno. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré.